Hola. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas por si acaso, brujitas. Estamos emocionadas. Sí, otra vez martes de podcast y estamos con una invitada que la verdad es que así Un lujo. nos moríamos por entrevistar, por conversar y todavía estamos como que procesando el sueño. Realmente, porque como ya sabes, porque has visto por ahí, nos encanta hablar de tus libros, nos encanta leerte. Y bueno, obviamente ya habrán visto por el título, pero estamos acá con Karina Pacheco. Muchísimas gracias por estar aquí, Karina. Eso, bienvenida. Bienvenida a La Aquelarre. Yo encantada de estar en este aquelarre y les agradezco por leerme, ¿no? O sea, no tendría sentido publicar libros si no es para encontrar al otro lado lectoras y lectores que puedan de algún modo sentirse tocados por lo que una escribe. Sí, y bastante, y sobre todo nos ha dado mucho personalmente a nosotras, no teniendo el podcast, contenido para hablar de muchas cosas, ¿no? No solo de tu misma literatura y de cómo escribes y lo que sea, sino que también tocas muchos temas que son relevantes, ¿no? Que sin la necesidad de ser libros de historia, nos hablan de tanta historia y nos hablan de nosotros mismos, ¿no? Es imposible que nosotras o de repente alguien que vive en Perú, ¿no? Que es de acá, lea y no se sienta identificada de alguna manera, ¿no? Entonces eso creo que es lo que más nos marca, ¿no? La identificación tan personal que tenemos. Cuando la literatura logra hacer eso, yo creo que sientes que hay como un halo de magia que es la realidad de la ficción, ¿no? Que hacer sentir al otro una ficción, aunque en muchos casos parta de hechos reales o que podrían ocurrir, pero que sin tú vivirlos puedas sentirte tocado como alguno de los personajes o como mirada del conjunto. Entonces, bueno, específicamente hoy día queremos concentrarnos en tu nueva publicación que es Niños del Pájaro Azul, que recién se ha presentado esta semana, ¿no? El 22 en Ajá. Lima y el 15 de octubre en Cusco. En Cusco, exactamente. Y eso es otra cosa, ¿no? Que también nos ha encantado, que tú como cusqueña también requieras presentar tu libro en Cusco, ¿no? Porque siempre se suele hacer las presentaciones en Lima y se centralizan y ya, ¿no? Y no pasa nada más, pero es súper importante que también se centralice como la celebración, ¿no? De este nuevo libro. Además, yo vivo en Cusco, Claro. entonces, y además me parece importante descentralizar el país de muchas maneras, incluido en el plano simbólico. Entonces, yo les pedí a la editorial que por favor la primera presentación fuera en el Cusco, que para mí era importante, y con mucho cariño accedieron. Y entonces, bien. Lo hicimos ahí, fue muy bonito. Y luego hemos tenido una semana después la presentación en Lima y también ha sido otra celebración muy cálida. Ay, sí, sí, yo lamentablemente no, bueno, no pude ir porque, ¿no? Otras cosas suceden, pero sí vimos los videos que estaba lleno de gente, que definitivamente acá un libro nuevo tuyo es un gran acontecimiento. Gracias. Ojalá el pájaro azul siga volando. Sí, y por eso también queremos hacer esto, porque queremos, ¿no? Queremos que las personas que no hayan leído, nos parece difícil que no hayan, pero que no hayan escuchado de ti de repente, bueno, acá también nos escuchan de otros países, que es lo que esperamos también que suceda, ¿no? Que tus libros no solo sean para nosotras, bueno, todo lo que significan, sino que también puedan volar y abrir sus alas como el Sí, pájaro azul. el año próximo el libro saldrá en el mapa de las lenguas en España y toda América Latina. Así que Y ahí está, ya están avisados. Sí, qué importante, qué bonito. sí, sale igual con Alfaguara en el mapa de las lenguas, que es un proyecto muy bonito, ¿no? Como para que los libros que se publican en cada uno de los países de nuestra región puedan circular y dialogar con más lectores fuera, ¿no? Bueno, y hablando ya específicamente del libro, bueno, es un libro de cuentos, ¿no? Son 7 cuentos que van más allá de lo urbano. Hablan mucho también de esta unión con la naturaleza, ¿no? Yo cuando iba leyendo podía imaginarme los paisajes, podía imaginar, y es bonito porque hay paisajes de la sierra, de la selva, o cuando describías los riachuelos, ¿no? Toda esa combinación, yo sentí como que de alguna forma sutil, no sé, fue mi percepción, también lo natural era un personaje más
¿no? Sin restarle importancia a los acontecimientos principales de cada cuento, pero sí sentí, no sé, eso fue algo que me gustó del libro, ¿no? Que de repente esta sensación de los paisajes me dejó con un poquito de nostalgia, ¿no? Porque a pesar de que son temas bastante duros y que todavía interpelan y que faltan sanar todavía como sociedad, sí, me dejaron con un vacío. Terminaba cada cuento y era como que... Porque claro, la forma en la que lo escribías era, no sé si sutil, pero no se sentía, al menos cuando lo leía, no lo sentía abrupto a pesar de que el tema es durísimo, ¿no? O sea, sí me interpelaba, sí era como que, sobre todo porque los personajes eran jóvenes, eran niños. Entonces, no sé, quería empezar por ahí, todo lo que he mezclado, ¿no? Pero como, no sé si lo natural es un personaje más y por qué esta vez niños como personajes principales, niños o adolescentes, ¿no? Jóvenes. Sí, bueno, en primer lugar porque, o sea, yo creo que la naturaleza nos acompaña de manera permanente, incluso en urbes muy grandes como pueden ser Lima, Ciudad de México o Santiago de Chile, por mencionar unas cuantas ciudades. Está en el aire, el vientecillo, hablamos permanentemente de si está nublado, si hace sol, si hace calor, si ves unos pájaros, te detienes a observarlos, se presenta de manera constante y permea tu mirada y tus sensaciones respecto a las cosas que estás viviendo, ¿no? Entonces, y obviamente cuando esto está narrado en entornos donde la naturaleza es mucho más presente, el protagonismo es sutil o en muchos casos muy fuerte. Y a mí me encanta detenerme mucho en esa observación. Por otro lado, claro, el tema de la violencia es muy fuerte en diferentes contextos en estos cuentos y a mí narrar la violencia me parece que hay que saberla narrar, aunque estés narrando ficciones, con cierto cuidado y delicadeza para no hacer como un usufructo de algo violento en pro de generar simplemente impresión, algo gore que choca y te despierta el morbo más que dejarte con preguntas, que a fin de cuentas de eso se trata, ¿no? Yo creo que cuando se trata con más orfebrería y delicadeza puedes generar más, que el lector se meta a fin de cuentas mucho más que simplemente pasar como por un recuento de muertos, violaciones o no sé, sangre reventando por todo lado. Y bueno, y eso es algo que tú haces bastante, no solo en este libro, sino en general, ¿no? O sea, hablamos de un panorama un poco más amplio, ¿no? Porque solemos, cuando hablamos de conflictos, del terrorismo, el conflicto armado interno, todo esto, solemos ponernos como desde una posición bastante unilateral, y algo que es lo que a mí me gusta bastante de lo que tú haces es que nos pones en un panorama mucho más amplio donde podemos vemos un poco de todo, sin la necesidad de tener que tomar bandos o ponerse de un lado o del otro, decir eso está bien, eso está mal. Es el hecho de conocer, ¿no? Y como tú dices, sin apelar al morbo, nada más, o la impresión, sino eso, ¿no? El ver que hay panoramas mucho más amplios de lo que nuestra perspectiva ve. Sí, a mí eso me gusta en la música, en la pintura y obviamente en la literatura, ¿no? O sea, y en la comida. Si te dedicas a simplemente comer 2 o 3 sabores, tu paladar y por tanto todo tu cerebro se empobrece porque le faltan los estímulos de lo diverso. Entonces, en la literatura como en la vida misma, las zonas grises, la variedad de enfoque sobre la realidad puede ser diferente y como alguien que lee o contempla la realidad necesitas mirarla desde diferentes ángulos que superen el del punto donde te encuentras sentado. Entonces eso además me parece no solo más interesante, sino también más, si quieres, sabroso, ¿no? Salir de ti misma. Claro, todo esto que mencionas también me lleva al punto de los temas que aborda, empezando por el abuso de poder, la corrupción, la trata también de niños, incluso por ahí estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y no tener los recursos para poder sortear esta mala suerte, entre comillas, ¿no? Entonces, mi pregunta por aquí es, ¿cuál es, no sé si la intención, pero qué... Claro, al exponer a estos personajes jóvenes a estas situaciones tan duras, yo entiendo que lo que se busca en el lector
es la reflexión, porque sí, deja pensando mucho en todas las muertes que han habido a lo largo de todos estos años, ¿no? De infancias que, claro, son al final inocencia. No sé si no tenían nada que ver, pero no tenían por qué pagar de esa forma. ¿Cómo te inspiras y cómo manejas este equilibrio de temas tan duros con seres tan, no sé, sí, inocentes, claro, sí, vulnerables? Bueno, lo que ocurre es que a mí me harta la hipocresía y la verdad es que en estos cuentos en particular, pero en general en todos mis libros hay como una suerte de, a través de la literatura, hago mis broncas con la hipocresía y con la doble moral, ¿no? Con el tema de los niños y las infancias, o sea, a mí me harta ver a líderes políticos, líderes religiosos, hablando de que hay que proteger la infancia, que los niños, que con mis niños no te metas, que no sé qué. Pero la verdad es que tú ves y les importa en realidad un pepino. Entonces, la infancia es un momento clave en la formación de un niño, y cuidar las infancias y realmente protegerlas no quiere decir que tú te protejas solo a los tuyos, sino al conjunto. Entonces se dan una serie de políticas en las que la educación de la infancia importa un pepino, en las que la protección de la infancia importa un pepino, no se quiere que los niños se les hable de sus derechos sexuales y reproductivos cuando es algo fundamental. Y sin embargo nos acostumbramos a ver que cada año desaparecen, por ejemplo, no 50, no 100, centenares y miles de niños, generalmente pobres, en su mayoría, también otros con mayores medios. Se sabe que hay trata de niños por todas partes, se sabe que hay miles de niñas y niños que son violados al interior de sus hogares o por gente cercana y también a veces por desconocidos, pero nadie está realmente haciendo políticas de prevención y de descubrir cómo evitas que eso sea una lacra, una pandemia. O sea, ¿cuántos niños se ven con la vida quebrada porque ven una serie de violencias, no necesariamente que les afectan a ellos, pero que afectan su inocencia alrededor, ¿no? O niños que a veces simplemente son sacrificados literalmente de diversas maneras, ¿no? Entonces, de algún modo en este cuento, a través de diferentes cuentos, se narran historias sobre niños o que apelan a memorias de la infancia. Hay una mujer de 83 años en uno de los cuentos, en Las Flores de Wen, que recuerda algo que ella vio de niña y que la marcó. No necesariamente le afectó a ella, pero que afectó esa memoria de su infancia y cómo 7 décadas después empieza a atar cabos y a entender qué ocurrió con algo que simplemente podía haber parecido como una serie de cosas anecdóticas. Y en esa memoria de la infancia es como una reparación de algún modo. La memoria muchas veces repara heridas que pueden haber quedado en el pasado o traumas que no necesariamente te han ocurrido a ti, pero a gente que te rodeaba, ¿no? Es lo que aparece también en Hermano Zorro, ¿no? Claro, es que también todo esto es un trauma colectivo, ¿no? Sí. Más allá de los traumas personales que estos eventos pueden ocasionar, también como sociedad, la fractura que generan, ¿no? De por sí, cómo dejan esa sensación, no sé, ¿no? Mis papás son de Lima y tienen una idea de lo que pasó y les ha generado un impacto. Y muchas veces como limeños nos quedamos en eso. Entonces, lo que a mí me gusta del libro es que también se va a otros lados, que claro, muchas veces en películas o libros que hablan de la época del terrorismo se centran en Lima, cuando todo pasó en Lima y todo esto venía desde mucho No, y aparte antes. Lima fue uno de los lugares proporcionalmente menos afectados. O sea, cuando tú te pones a pensar cuál es la mayor cantidad de muertos y desaparecidos, el 75% eran quechohablantes y se ubican en zonas de la sierra donde la violencia fue bestial, ¿no? Y entonces dices, y las violencias más crudas se vivieron en muchos pueblos de cuyo sufrimiento no se habla o no se quiere escuchar, lo cual tiene que ver mucho también con lo normalizado que tenemos el racismo. A mí Martin Luther King decía que el racismo no le preocupaba solamente por cómo afectaba a quienes lo sufrían, sino también porque de algún modo debería ser una vergüenza para quien lo ejerce, que de algún modo la moralidad de quien ejerce el racismo se ve en cuestión, ¿no? Y que entonces a veces como que asumimos el racismo casi como que ejercemos como privilegio. Incluso a veces se dicen chistes,
yo digo, ¿cómo vas a hacer un chiste racista y pretender que yo me ría con eso? O Y sea, le te dicen miro. humor negro. Sí, ¿no? Y falta también decir, o sea, eso no es chistoso, ¿no? Y a veces por no caer mal, por no sentir pelearnos con gente querida, no se lo decimos. Y claro, esa persona puede ir repitiendo su chiste racista por todo lado, y por un lado normalizando, pero por otro lado pues está haciendo un papelón vergonzoso. Justo en ese sentido podemos hablar un poco de los cuentos, ¿no? Por ejemplo, en el cuento que, bueno, a mí hasta el momento me ha parecido muchísimo más fuerte, sobre todo por lo que haces dentro de toda esta desgracia, ¿no? Que ocurre, que es horrible, la capacidad de resaltar lo hermoso, la infancia, ¿no? La infancia que es y que es como es y que se divierte y que no se preocupa por esas cosas, que está, ¿no? Viviendo su infancia, ¿cómo puede ser tan fácilmente truncada, ¿no? De un momento a otro? Y luego también tenemos, por ejemplo, a este personaje que nadie busca, ¿no? Como tú dices, ¿no? De repente, o sea, incluso dentro de las víctimas, hay las privilegiadas, por así decirlo, ¿no? Que tienen una familia o alguien que las busca hasta más no poder, y luego están las que nadie busca. Sí, estás hablando de Todo Empieza. De todo empieza. Y es que Todo Empieza digamos, es un cuento que surge de una historia real. Y yo veía ahí que había una historia, en el fondo era una historia de amor. Y es que un amigo que trabaja en la oficina de búsqueda de personas desaparecidas de los años de la violencia política, estábamos conversando y me contó cada caso que yo me quedaba impresionada, y me cuenta de este hombre que esto me lo contó hace 1 año y medio, que aparece en esta oficina para decir, cuando tenía 15 años, tenía una enamorada, ellos vivían en Ayacucho y había muchas redadas. Y claro, quien no llevaba documentos muchas veces. Bueno, el tema es que él había quedado en ver a su enamoradita y va a buscarla tal como habían quedado, y alguien se le acerca y le dice, a tu flaca había habido una redada, estaban jugando vóley y se la ha llevado la policía, y nunca más se supo de la chica. Entonces, y la otra parte es que la familia misma no planteó una denuncia por su desaparición, y luego ya se supo un poco cuáles eran los motivos. Era una familia, la mamá se había ido por otro lado, el papá vivía por otro lado, parece que el papá nunca quiso reconocer realmente a la chica como suya. Entonces, cuando hubo familias que preguntaron por sus hijos, les dijeron, no, si las hemos tenido acá un rato y ya después se habrán ido seguro con los terrucos, ¿no? Y entonces el papá dijo, se habrá ido, pues como que le venía bien deshacerse de alguien que le había llegado casi como una extraña, y en el caso de la madre no se sabe bien qué pasó, pero tal vez tuvo miedo, no se sabe. Entonces, y él dijo, y le dijeron, y yo puedo plantear la denuncia porque él también había migrado a Lima por todo el tema del entorno de violencia, como muchos ayacuchanos terminaron, y le dijeron que sí, que él, a pesar de que hubieran pasado 40 años, él podía para que se empezara a buscar en fosas comunes donde podía haber pasado, ¿no? Y que apareciera el nombre de ella en la lista de gente desaparecida. Y eso me parecía a mí como, entonces todo empieza por una carta de amor, ¿no? Entonces ahí empieza, y ya la parte es la reconstrucción de cómo pudo haber sido la relación de ellos, ya yo todo lo demás lo ficcioné, Claro. pero contando un poco el momento y esto de la persistencia de la memoria, ¿no? Uh-huh. Que tantas veces nos ayuda a recomponer pedazos que se quedaron quebrados en nuestra historia, o a decir, yo te recuerdo, ¿no? Y se genera todo esto de también un trauma personal, ¿no? Yo sentía, o sea, la impotencia del chico, porque es querer buscar, no saber en dónde porque no hay pistas, y saber que fue algo que pasó tanto, porque claro, si fuera un caso, bueno, qué piña, pero, o sea, pasó, o sea, habían tantas fosas, tantos desaparecidos que en verdad nadie buscó por X razones, ¿no? Entonces, ese cuento sí me dejó un huequito en el corazón. Sí, yo por eso lo he dedicado a la memoria de esta chica, ¿no? Que ya se sabe cómo se llamaba. Y te deja también con ese huequito en el corazón por lo mismo que tú dices, que finalmente es una historia de amor, ¿no?
Así no sea necesariamente una historia de amor El tema es está ese recuerdo, ¿no? Esos momentos de ternura y brillo en estas primeras relaciones que hemos tenido y que dejaron algo de luz o que te abrieron el corazón al ente. Hay algo ahí que desde el pasado, desde esa infancia rota, empuja a esa búsqueda 40 años después. Todo lo demás, como digo, es ficción, pero esa búsqueda existe. es real. Es claro. real. Porque finalmente, en realidad, cuando en tus libros, claro, tú ficcionalizas y a pesar de a veces hablarnos, ¿no? Como en este caso de algún caso en particular del que sí has conocido, es porque finalmente estás hablando de realidades, Sí. ¿no? De muchas personas, al final hablan de una historia compartida, ¿no? De la realidad para muchas personas. Sí. De cosas que podrían haber pasado perfectamente y que de hecho ocurren. Exacto. Sin embargo, y justamente por eso les quiero solo leer una partecita muy chiquita de este cuento, que es lo que me ha parecido dolorosamente bonito, ¿no? Porque, como dije, entre todo lo horrible, sin embargo, hay, por ejemplo, partes como estas, ¿no? Dice: ellas seguían chapoteando, riendo, se tomaron de las manos, tratando de formar un círculo sin hundirse. Sus blusas escolares flotaban, sus cabezas mojadas brillaban con el sol, parecían flores de pétalos blancos y semilla negra, ¿no? Entonces tenemos esta ternura, esta belleza de la juventud, jóvenes que se estaban divirtiendo, que vivían así, que solo querían eso y bueno, después está todo lo demás, ¿no? Sí, ese también es uno de mis cuentos favoritos. Yo cuando lo leí, paré. Paré porque dije, pausa. Vamos a procesar. Sí. O sea, me quedé pensando en eso, ¿no? Cómo a pesar de, en general, eventos terribles que pasan a lo largo del mundo, esta mirada inocente de la juventud, de la infancia o incluso del amor, ¿no? Se sigue manteniendo, pero claro, luego pasan cosas que lo interrumpen, ¿no? Hay una parte en la que ella le dice, no, sí, ya me vas a enseñar a chapotear, es otro día. Y eso lo marca mucho, no llegó ese otro día, no pude enseñarle. Y claro, en ese momento nadie, no estaba en sus cabezas, ¿no? Y cómo de la nada les pueden arrebatar la inocencia, les pueden arrebatar, no sé, la idea de una juventud bonita e incluso la vida, ¿no? O sea, todo junto, te lo quitan todo junto. Y por más que no le pasó a él personalmente, caló en él bastante. Es que yo creo que aunque es cierto que el hubiera no exista, cuando algo particularmente primoroso que te encendía la esperanza de algo se trunca, eso queda como ahí flotando, ¿no? Y la ausencia de algo hermoso que no le estabas alucinando con eso, que era como una seguridad, esto va a pasar y no ocurre, esa ausencia queda flotando y dices... Y al final muchas veces es el impulso para tratar de saber qué pasó, ¿no? La forma de cerrar para él era eso, ¿no? Encontrarla. Y qué bueno que lo logró. Ahora que nos estás hablando, ¿no? De por ejemplo, este caso, este cuento que sí nace a partir de un caso, me intriga muchísimo el primer cuento. Que es algo que no sé si de repente sea como que el que contiene este nivel de gráfico, ¿no? De una violencia, ¿no? Que puede chocar, porque me parece que no sueles ser tan gráfica, ¿no? Con estos tipos de cosas. Sin embargo, bueno, lo ameritaba muchísimo porque es explicar, ¿no? Lo que sucedía. Ahora me intriga muchísimo de dónde sale este cuento. Porque mira, hay, como hemos dicho, en el Perú, en cada país de América Latina, cada año desaparecen muchísimos niños. En África ocurre lo mismo, en Asia también, incluso en la, entre comillas, muy civilizada Europa también, y mucho. Entonces, algunas veces uno se encuentra en Estados Unidos ya ni se diga, o sea, es una plaga, ¿no? Entonces, cuando acá en el propio Perú, en muchos países tú ves en los postes, ¿no? Se busca la foto de un niño, una niña, y luego están los niños que desaparecen en sectores rurales, en sectores pobres. En el caso de Cusco, yo soy de Cusco, veo, no sé, cantidad de niños que a veces se los llevan a trabajar en los lavaderos de oro y que luego si hay algunos no vuelven ya nadie pregunta y ni aparecen sus nombres como se busca. Una cosa que yo siempre ando preguntándome es, ¿y qué pasa con los que nunca aparecen?
Y es una pregunta que se pueden hacer en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en El Salvador. Por eso no quise poner un nombre específico de país. Y una vez con casi naturalidad, una mujer me dice, hay gente poderosa que sigue haciendo sacrificios de niños, me dijo. Y entonces, a partir de eso, es una cosa enfermiza, pero me dijo, y luego me enteré de casos por aquí, por allá, más allá. Y dices, es una cosa perversa de las lógicas de poder. Entonces, es una manera explícita, si quieres, pues hay que contar ese relato de esos niños. No se puede quedar sin decir. Aparte de esta violencia, ¿no?, hacia los niños, también, claro, ahí hay una fuerte crítica al poder, ¿no? Y el poder como carta libre a hacer lo que sea, ¿no? Sí, mira, o sea, yo he estado en Tailandia este año. Ahora ha bajado esto, pero a veces no tienes que ser ni siquiera muy rico. Obviamente la gente muy rica puede hacer muchas más cosas, pero a veces simplemente eres un pobre diablo en Europa que se va a países más pobres y cree que puede comprar niños. Y tú ves, esto ha bajado muchísimo en Tailandia después del maremoto que hubo y que arrasó con gran parte de muchísimas playas del sudeste asiático. Pero se sigue sabiendo que hay no 50 ni 100, hay miles de ciudadanos europeos ricos que van a un sitio más pobre para turismo sexual con niños. Y entonces tú dices, eso que debería ser un bochorno, como que queda en la noticia y nadie habla de cuántas vidas sacrificadas se van en esto, ¿no? Entonces por eso te hablo de la hipocresía, ¿no? De cómo países que se consideran muy civilizados tienen miles de ciudadanos fichados, pero claro, cuando se van a cometer sus delitos a países más pobres, eso se diluye. Es esta elección de cuidemos a los niños, pero a ciertos niños. Sí, ¿no? entonces no a todos. es hipócrita. Claro, sí. Y también se habla de un sacrificio, claro, en el primer cuento es literal, pero también hay un sacrificio, no sé si metafórico, pero la forma en la que ellos eligen quién sí, quién no, o eligen a los más vulnerables, ¿no? O el simple hecho de que ya, si quieren no los sacrifiquen, pero sí los violenten. Ya Sí. igual es una forma de Son sacrificarlos. muchas es una forma maneras de matarlos por dentro. matarlos, ¿no? Sí. O sea, cuando tú quiebras una infancia de una manera muy bárbara, estás de algún modo matándola o dejándola invalidada en muchos aspectos de su vida para siempre, ¿no? Y eso ocurre de diferentes maneras, ¿no? Cuando dejas a los niños y niñas en las vulnerabilidades más grandes, estás permitiendo eso y olvidando algo tan básico como protejamos a los niños, ¿no? Claro, eso me recuerda un poquito al cuento Caimán Suxian, no sé Sí. si está bien pronunciado, lo que pasa con Abelito, ¿no? Sí. Que en algún punto lo rompieron tanto que él mismo dice, no quiero volver, tengo que pagar. Entonces ya perdió su infancia, perdió todo esto porque está con preocupaciones de que si no cumplía con pagar una deuda lo iban a matar a él. Entonces, lo asustaron de tal forma que cuando por fin lo logran salvar, él estaba, o sea, era otro, pues, ¿no? Era otro. Entonces, ese cuento también me gustó un montón, pero me dolió un montón, ¿no? Porque nada o sea, Bueno, no se recupera. es una historia que está pasando ahorita, ¿no? Con un niño, niña, o sea, ándate a los lavaderos de oro que hay por medio país y vas a ver que hay burdeles donde hay un montón de niñas y niños que sirven ahí para satisfacer los deseos de todo el personal que va ahí en la tala de madera, en la minería ilegal. Pues la pampa está ocurriendo, hay montones de burdeles y hay un montón de menores de edad trabajando ahí sin que a nadie le importe nada, y cuando se dan leyes para favorecer todo eso, o sea, es que eso es inmoral. Y luego es la misma gente que luego se pone con sus leyes de con mis hijos no te metas, nada pero al mismo tiempo dan leyes y nadie se ocupa de ver cuántos centenares de niños, niñas están o a veces no necesariamente en burdeles, pero trabajando desde los 8, 10 años con mercurio, lo cual hace que su posibilidad de vida acabará en los 30, 40 años. O sea, dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no miramos? Es que es feo, no quiero ver. Pues quédate con tu pequeño mundo de no ver. Cuando tú te cierras las ventanas a ver lo que es también la fealdad y crudeza del mundo,
te las estás cerrando para ver la misma belleza. Cuando tú cierras las puertas de tu sensibilidad, crees porque solo quieres mirar una cosa divertida y linda, también te las estás cerrando para imaginar y volar con la belleza. Y lo digo yo, porque es cierto que toco temas durísimos, pero también soy una persona que con la cosa más pequeña puede ser sumamente feliz. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Y yo lo veo en muchas personas que abren la mirada a cosas tremendas y trabajan y hablan sobre ellas. Puedes ser feliz con cosas chiquititas y volar literalmente como un pájaro azul. Sí, qué lindo. Y sí se normaliza bastante, sí se normaliza un montón porque son lugares que la gente conoce. O sea, no son lugares escondidos, recónditos, ¿no? Muchas veces se sabe dónde están, pero no se hace nada. Me recuerdo un poco al caso de estas 500 niñas violadas en la selva, ¿no? Y que un ministro, creo, salió a decir que era un una tema costumbre, cultural. un tema Sí. cultural. O sea, que un profesor viole, o sea, ¿por qué va a ser tema cultural que el profesor viole en la selva y no acá? Que les está enseñando. Pero ¿qué me dices? ¿No? Esas cosas son las que me revelan y me terminan haciendo escribir lo que escribo. Claro, y ya pasó el tema, se enfrió y ya está. No se sabe qué pasó con los profesores, qué pasó con las niñas. O sea, nadie se preocupa en cómo se va a curar del trauma a estas niñas, ¿no? Porque ya pasó. Ya pasó, un mes, 2 pasemos meses. a otra cosa, ¿no? Sí. Entonces es un tema bien complicado cómo se aborda. O sea, se aborda cuando ya explota, pero no hay una cultura de prevención. Y luego sigue pasando y ya no miremos hasta que si no hay escándalo, pues sigamos con lo nuestro, ¿no? Justo ahorita con lo que dices, ¿no? Que es una continuación de la colonización, ¿no? Porque si finalmente los niños, ¿no? En este aspecto en específico, pero se puede ampliar a mucho más en situación de precariedad, no los que están en la capital, sino los que están en los Andes, qué sé yo, en la sierra, en la selva también, son los que más están golpeados por esto y hay un perpetrador también que es como esta imagen, que tiene esta imagen, ¿no? del colonialismo, es como... O sea, de hecho en la selva se sigue colonizando la selva y expulsando y empujando cada vez más adentro. Ahí no hay respeto a la propiedad privada, porque la propiedad comunal, si quieres, es propiedad de grandes comunidades que han habitado ahí por miles de años. Claro. Si sabes que como Perú yo necesito que se explore petróleo y más allá de en esa zona y tal y cual, y si viven ahí que se arrinconen, es decir, valen menos, son salvajes que no saben cómo aprovechar el desarrollo y dices, es que perdón, si aquí me viene alguien a mi parque donde tengo mi departamento y me dice, sabes que hay oro, te vas a tener que ir un poco más allá porque tú no estás aprovechando esto, diríamos, no, qué escándalo, cómo me van a hacer esto con mi parque, claro, etcétera. Pero es como que hay unos ciudadanos que valen literalmente menos, tal como lo tenemos normalizado. Y además se hace todo mucho más escandaloso cuando estamos viviendo un momento donde la crisis climática necesitamos proteger la naturaleza porque el agua ya empieza a escasear por todas partes. Y es todo un ciclo de vida y está claro que tiene que ver con nuestro modelo tal. Entonces tenemos que parar de consumir mucho porque el planeta no da para más, pero es como decir, no más, y además podemos explotar y total estos chunchos, ¿no? Claro. ¿Qué importan? Y no importa si ahí los niños se mueren por derrames petroleros, si se quedan sin alimento porque los pescados se mueren, y no importa la depredación que ya hay, ni los incendios tantas veces provocados para crear nuevas zonas, para meter vacas, porque demandamos mucha carne, o sea, claro. Ahí también a veces tenemos que hacer reflexión en lo pequeño y en lo mediano, qué tipo de costumbres tenemos que fomentan esto, ¿no? Y ahí asumir también algunas responsabilidades y cambiar algunas prácticas que, digamos, forman parte de todo esta cadena de cosas. Claro, porque, o sea, si finalmente el mismo gobierno ve a ciertos ciudadanos como ciudadanos de segunda categoría, segunda, tercera, cuarta, quinta, entonces, claro, ¿qué es lo que pasa ahí, no? ¿Quién es el que tiene que salir a decir que no, que las cosas no están bien? No son esas personas que están allá, ¿no? Finalmente es también trabajo, es también responsabilidad de más bien los que tienen el privilegio de poder levantar la voz, ¿no?
y es algo que dejamos siempre. Sí, tenemos mucho miedo y nos censuramos y autocensuramos porque hay un discurso de, es que eres un trasnochado, que no sabes qué cosa es el desarrollo. El desarrollo no puede ser la destrucción de otro. Claro, y de repente nosotros, o sea, una persona viviendo en la capital que no vive estos, ¿no? Que no vive de primera mano la escasez del agua, etcétera, qué sé yo. Qué fácil es decir, bueno, no lo vivo, no lo veo, no pasa nada, no me afecta. Sí, usamos mucho la palabra empatía, ¿no? Está de moda hablar de la empatía y a veces la pensamos empatía con el que tienes inmediatamente al lado. Ser empático es también ponerte en los pies del otro, porque no te pones en los pies de alguien que es un niño que le gusta nadar y pescar en el río Marañón, claro, ¿no? O porque no te pones en la piel de una niña que sueña con ir a la escuela, pero sus profesores van 3 días por semana y además tiene que trabajar duro y no puede soñar con ir a la escuela. Entonces, ¿cuántas cosas que damos como 2 más 2 por acá pueden ser sueños rotos para niñas y niños del conjunto de nuestro país? Entonces, yo creo que por lo menos toca pensar sobre eso y abrir el corazón literalmente, ¿no? Pues porque se suele decir mucho, la raíz del problema está en la educación, todo en la educación, desde la educación vamos a cambiar todo, sí, pero después, pero nos ponemos a pensar, se dice todo desde el privilegio de una burbuja, ¿no? Porque incluso, como dices, o los profesores van 3 veces por semana, o incluso la violencia. Sí, ejercida por muchos profesores. Exacto, ¿no? Ejercida por profesores y que después de repente, claro, no sé, los expulsan, se van, pero después de un tiempo no encuentran profesores y los regresan. Sí, ¿no? O además el descuido de la calidad de la educación, o sea, exacto, profesor, cada vez hay se hace como negocio formar profesores. Llegan profesores que enseñan cualquier tontería o que faltan a clases y que a veces, con excepciones que obviamente siempre las hay y puede haber hay muchos buenos profesores, yo conozco a varios, pero lamentablemente la mitad están ahí por sacar un sueldo y ya no preparan sus clases y a veces son abusivos, se hacen tratar como pequeños reyes por la comunidad donde se instalan. Entonces eso es también otra manera de abuso de poder. Y mientras ocurra lejos, a las políticas públicas no les interesa, ¿no? Entonces tenemos que desmantelar el abuso de poder como una práctica tan normalizada, donde en cuanto tienes un poquito de poder, abusas de eso. Y eso pasa también en las ciudades, o sea. A ver, me gustaría que nos hables un poquito, regresando a los libros. Últimamente, o lo que hemos leído de ti, de lo que más hemos leído, han sido novelas, ¿no? Bueno, no lo mencioné antes, pero tenemos El año del viento, La voluntad del muelle, El bosque de tu nombre, Las orillas del aire. También tenemos Lluvia, que son cuentos, pero ha habido un tiempo en el que has escrito más novelas que cuentos. Sí. O sea, sí, yo he empezado con novelas. O sea, mis 3 primeros libros han sido novelas y a mí me gusta escribir novela, pero me encanta la posibilidad. Hay tantos temas que a veces, o destellos de imágenes que me sugieren historias, y el cuento me permite un poco desplegar mi imaginación y mi narrativa como un abanico en el cual hay diferentes estilos también, ¿no? O sea, hay cuentos donde lo fantástico me permite escribir en plan de literatura fantástica para tocar temas que pueden ser muy duros, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en Todo es un juego en Lluvia, que entran los duendes y están los niños ahí jugando, pero hay un hecho perturbador de la vida real, concreta, al interior de una familia que va a romper todo. Este diálogo de los niños con los duendes, ¿no? Porque era una manera de aproximarme al lenguaje de los niños y entender qué pasa, ¿no? Y bueno, entonces, por ejemplo, ahí en este caso también lo onírico, el tema de los sueños, o mezclar voces, entrarle a hablar de lo mítico, tocar algún tema mítico. Acá hay uno, por ejemplo, de Trenzas de Sirena, ¿no? Se habla de una sirena que afina la música de aquellos que se dedican a la música, y hay una niña que va con el padre y ella quiere cantar para que la sirena, entonces, porque es un mito realmente en muchos lugares del Ande y también de la ceja de selva se habla de que la gente deja sus instrumentos en algunos sitios donde hay agua
a veces pueden ser cataratas, fuentes de agua, para que la sirena que los habita afine el instrumento. Entonces, a partir de esa imagen tan hermosa, metafórica y a la vez universal, porque el tema de las sirenas habita en otros lugares del planeta, era una historia de una mujer que desaparece, ¿no? Y que fue una mujer que fue una niña cuando pidió que la sirena le ayudara a cantar. Bueno, hay mucho esto también de la temporalidad, ¿no? O de los recuerdos. En Eclipse también, por ejemplo, se empieza como recordando y se va hilando, ¿no? La historia de este periodista. Entonces, no sé, ese cuento también, ¿cómo fue trabajarlo de esa forma, ¿no? Trabajar desde el recuerdo, una historia. Sí, yo me puse a pensar un poco en... Hoy en día hay muchísimos periodistas en el continente y en medio mundo que son a veces hostigados, difamados y en algunos casos asesinados y desaparecidos por hacer las investigaciones más peliagudas que nadie quiere tocar. En este caso está investigando las relaciones entre una secta religiosa y el narcotráfico y desaparece, ¿no? Pero paradójicamente del otro lado, digamos, está alguien que fue su amigo y que está sindicado como posible responsable. Entonces estoy buscando a mi hermano y estoy buscando acá en esta playa de una isla con otras mujeres que también están buscando, porque es una playa donde el mar muchas veces ha devuelto los cuerpos. Y a partir de ahí empieza a recordar cómo fue la infancia de estos dos personajes casi que han terminado antagónicos, pero que de niños eran amigos. Y es también recordar su infancia, y ahí vas construyendo no solo una memoria nostálgica, sino cómo los caminos han terminado siendo tan divergentes hasta terminar confrontados, ¿no? Claro, que parte también por los ideales de cada uno o sus obsesiones, porque uno podría decir que al principio ambos tenían ideales, pero algunos ideales te pueden llevar, se pueden terminar convertidos en ideales pesadillescos, ¿no? Sí, y eso también está dedicado a una periodista. A Jacqueline Fox, que es una periodista muy valiente, a quien yo quiero y admiro mucho. Algo que también es bastante común en los cuentos es estas ganas de justicia, ¿no? Que en cada cuento, a pesar de que no siempre se obtiene, hay personajes que de alguna manera, no sé si se van empoderando, pero estas ganas de justicia es lo que los hace persistir, lo que los hace continuar, a pesar de que todo esté tan mal. ¿No? Lo que pasa en Todo Empieza, o estas ganas del periodista de querer tocar temas valientes, ¿no? Entonces, ese común denominador en los cuentos, que también es bastante real, no sé, qué tanto puede, no sé si fue intencional o no el hacerlo, o si es algo que está ya implícito en las historias. Sí, es que la búsqueda de justicia es una permanente, ¿no? Cuando hay un agravio muy fuerte, incluso un agravio chiquito, necesitas un poco de reparación. Cuando no hay reparación, encima te dicen que eso no ha pasado, o simplemente estás viendo que los perpetradores están andando como si nada y siguen perpetrando sus crímenes. Claro, uno decir, ¿qué hago? Y el hecho mismo de buscar ya es un acto de decir, yo sigo acá, ¿no? En algunos casos, claro, cuando la inacción de la justicia es tan inclemente, hay casos extremos donde la gente busca la justicia de otras maneras. Y bueno, como para terminar, ¿no? Justo ahorita con lo que mencionas, creo que esta sensación como, no sé si necesariamente sea exactamente reparación, pero es algo que está bastante en tus libros, ¿no? Por esta misma idea de ver más un 360 sin necesidad de, ¿no? De nuevo, repito, esto malo, esto bien, estoy en este bando, estoy en este otro. Es reivindicar la memoria real y conocer, ¿no? Y que no nos cuenten la historia nada más desde una parte que trata de demonizar todo lo otro, cuando hay, como tú dices, muchísimos grises ahí, ¿no? Hay muchísima gente que estuvo de un lado que no había de otra, que era o uno o el otro, y no había lugar a decir, no, yo no quiero ser partícipe de esto, etcétera, ¿no? Entonces, en ese también mostrar la historia desde una visión mucho más panorámica, también viene, ¿no? Esa sensación de reparación, de conocer. En mi primera novela, La voluntad del muelle, el epígrafe es de Juan Gelman, un poeta argentino que admiro mucho,
Pero es una frase que él dijo en una entrevista, no es una frase, un poema suyo, y a mí se me quedó marcado, y un poco que eso aparece en La voluntad del Molle, y también de algún modo esa idea es recurrente en varias de las novelas y cuentos que escribo. Y él dijo en esta entrevista, lo contrario del olvido no es la memoria, sino la verdad. Entonces, es decir, al olvido no lo confrontas solamente con memoria, sino con revelar, descubrir las múltiples capas que hay en una situación y decir, pues mira, ¿quieres que esto se olvide? Pues aquí emergen estas situaciones que hablan de muchas verdades. Claro, las verdades pueden mutar de acuerdo a la persona y pueden ser muy distintas, ¿no? Y es importante ese detenerse a saber. Muchas veces no es solo querer memoria, es querer saber qué pasó. Y qué importante saber qué pasó. Sí. Tenemos que saber. Sí. Y cuando es un agravio, pues necesitas alguna manera de reparación. No puede, si no va, la herida permanece abierta. Y no puedes decir, no seas rencoroso. No, si la herida supéralo, la herida está abierta. Exacto. ¿Cómo sanamos como sociedad tantas heridas porque acumuladas? Sabemos que los traumas generacionales son muy reales, entonces sí hay esa necesidad. Sí, allí para terminar, eso me recuerda al cuento El hermano zorro, ¿no? Totalmente, o sea, y dicen una verdad bien clara, ¿no? Que es que la policía quería este objeto, o sea, esta inmediatez, ¿no? Esta solución inmediata. Y claro, destruyeron la vida de un hombre, no lo repararon, o sea, no hubo una reparación, no hubo una investigación, fue todo tan corrupto, tan... Pero la impunidad también ahí. Sí, y claro, ya lo soltaron y, ya, gracias, voy a ser feliz. No, lo destruyeron. Sí, ese cuento también. Sí, es que eso pasa porque, o sea, hubo muchos casos y los hay, ¿no? No solo en el pasado, sino en el presente, de gente que injustamente por, pues no sé, sindicado, señalado, a veces por XY, y te mandan de manera injusta a la cárcel, y en la cárcel, o sea, te pueden destruir. Y además se queda la mancha sobre tu nombre. Hay gente que dice, ¿y si hubo algo cierto? O el hecho mismo de haber ido a la cárcel te estigmatiza, aparte de todo. Entonces dices, ¿cómo reparas a alguien? No le puedes decir, disculpa, ya sal, Me ¿no? equivoqué. ¿Qué pasa con la vida de esa persona después? ¿No? Entonces, claro, es un cuento en el cual hay un tema de que vuelve de la infancia casi como una luz para decirle, yo te voy a enseñar voy a seguir contigo, ¿no? Sí, ese cuento también, sí fue... También me movió. Todo. Bueno, gracias por haberme leído. Y eso que hemos hablado solo de un libro, nos hemos aguantado de todo lo demás. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy día con nosotras. Ha sido hermoso hablar contigo, de verdad que desde que iniciamos el proyecto queríamos hablar contigo. Debe haber por ahí un episodio en el que lo manifestamos incluso. Y entonces es muy bonito también, ¿no? Que esos pensamientos tan utópicos para nosotras en ese momento se estén dando, y por eso te agradecemos un montón. Gracias por la invitación, gracias por leerme y gracias por emocionarse con lo que le escribo. No, gracias a ti más bien por escribir tremendo libro, que estoy segura que a cada persona que lo lea lo va a impactar de manera diferente. Así que léanlo. Niños del pájaro azul, de Karina Pacheco, ya está, seguro que lo encuentran en cualquier librería. Yes. Bueno, al menos en Perú. Esperamos ya el próximo año que llegue a otros países y que sigan. Bueno, quien quiera leerlo ya está disponible en ebook, en libro electrónico. Sí, genial. Sí, ya está. Ahí está, o sea que desde ya lo pueden conseguir donde sea. Así que nada, muchas gracias de nuevo y ya, con nosotros será. Hasta el próximo martes. Y nos vemos en el bosque. Besitos de brujitas. Chao, gracias, Karina. Gracias a ustedes. Chao.